Sí, bien, pues hoy vamos a tratar un tema de lo más importante, trascendental. Vamos a introducirnos en el estudio del Bhagavad Gita. Esto puede ser una inflexión en tu vida. Esto puede ser lo más importante, como ha sido la vida de muchas otras personas antes que ti. Yo diría que sabios, muchos sabios antes que tú, el Bhagavad Gita les ha sido un cambio trascendental en su vida. El Bhagavad Gita hay un antes y un después de conocer esta obra. Y hoy tengo yo el honor de presentarosla. Para mí es un gran honor, un inmenso honor. Vamos a intentar pues cumplir con este deber que tenemos de introducirnos y estudiar esta obra gigantesca, cumbre de la humanidad, una obra cumbre, uno de los libros más grandes que tenemos en la ciencia humana. Bien, este libro, tengo que decir que ya desde el siglo XVIII corrían traducciones inglesas. En español, nada, no hace falta decirlo. Aquí en España nos ha llegado muy tarde este libro. En inglés corrían ya algunas versiones en Europa. Pero podemos decir que también fuimos vanguardia en el Bhagavad Gita, por cuanto un teósofo que se llamó Roviraj Tagore, en finales del siglo XIX, 1880, y un poco antes yo creo que Roviraj Tagore se interesó a través de Madame Blavatsky, se interesó en el Bhagavad Gita y también a través de Annie Besant, porque Annie Besant recogió una versión en hojas de palmera del Bhagavad Gita, o sea, una versión antiquísima, muy antigua. Y esa versión de hojas de palmera está conservada todavía en el Centro Internacional de la Sociedad Teosófica en Chennai, en Adyar, Chennai, Madrás. En Madrás está la biblioteca más importante de la India. E incluso los monjes tibetanos, cuando huyeron del Tíbet, depositaron sus antiguos libros en la biblioteca de Chennai. Y ahí pues hay el original, uno de los más antiguos Bhagavad Gitas de la India. Y de ahí es donde Annie Besant hizo una de las traducciones, para mí la mejor, una traducción genial del Bhagavad Gita. Hay muchas traducciones. Yo incluso en mi biblioteca te podría decir que tengo casi 15, entre 12 y 15 traducciones distintas del Bhagavad Gita, que las he repasado, que las conozco, las he estudiado. Y de todas ellas os aseguro que la que más me convence es la de Annie Besant, que es la que os voy a recomendar. Entonces Roviraj Tagore conoce esta traducción, estudia sánscrito, Roviraj Tagore estudió sánscrito y también la tradujo el Bhagavad Gita del sánscrito, del inglés, cogió versiones europeas que existían y de todo él pues hizo esta traducción. Y luego además le añadió la traducción de Annie Besant. O sea que de todo lo que había en la época, incluido lo de Annie Besant, Roviraj Tagore hizo este libro del Bhagavad Gita, que lo hemos editado y va incluido con un CD, con un disco de música de la India. Este Bhagavad Gita de Roviraj Tagore es el primero aquí en España, y también uno de los primeros en Europa, porque había muy poca cosa. Es un libro pionero. Y bueno, este de Roviraj Tagore pues recoge todo lo mejor de su época. Es lo que voy a recomendaros. Bhagavad Gita de Roviraj Tagore, Canto del Señor. Y Bhagavad Gita, ¿qué es? Es simplemente un capítulo de un libro mayor que se llama Mahabharata. Bharata también es uno de los nombres de la India. Bharata, tierra de Bharata. Bharata porque fue el primer rey que unió todas las tierras de la India. La India también se llama el Bharata, tierra pura, Istanapura, tierra de pureza. Entonces,
Y Gita quiere decir canto. Algunos también dicen Gita, el canto, y Bharata, el Señor. También, Bharata también quiere decir el Señor. O sea que por Bharata podemos entender el Señor que fundó la India, el primer rey de la India, como podemos también interpretar como el Señor, en mayúscula, el Señor, canto del Señor. De manera que es un canto, el Bhagavad Gita. Y el Mahabharata es la gran obra. El Mahabharata podríamos decir que es la epopeya más grande del mundo antiguo. Del Mahabharata copió y se inspiró Homero. ¿Lo digo bien? Sí, Homero, la Ilíada, la Odisea, está inspirado en la obra del Mahabharata, para mí sin ninguna duda. Esa relación, esa conversación que hay entre los dioses y los hombres, como está en Homero, también está en Vyasa. Vyasa se dice que es el compilador de la obra del Mahabharata, pero Vyasa es el nombre de un rishi. Pero Vyasa para algunos no es el nombre de un personaje, sino de los compiladores que trabajaron y reunieron toda la obra del Mahabharata. Pero Vyasa es un rishi, y es un rishi que existió realmente. Y cuando hablamos de un rishi, hablamos de un ser humano, pero con un carácter espiritual trascendental. Es un ser que trasciende y que alcanza esa perfección humana. Es un ser divino, es un ser espiritual que viene a nuestro planeta para hacer un trabajo especial, para dar al mundo una gran verdad, para impulsar el perfeccionamiento humano, y nos dio pues este gran trabajo que es el Mahabharata. Mahabharata es un libro pues revelado. No es una historia, no es una novela, es una revelación. Una revelación quiere decir que es un libro divino, espiritual y adaptado al lenguaje, al pensamiento humano. Esto también, ¿qué quiere decir? Un libro revelado, que tiene 7 claves distintas. A eso es un libro revelado, un libro espiritual. Tiene la clave astrológica, la clave alquímica, la clave esotérica, iniciática, histórica, mitológica. Uy, no me dejo una. Y me queda una. O sea, tiene las 7 claves. Si a ti te gusta la astrología y lees el Bhagavad Gita, encontrarás que todos los personajes tienen relación con un planeta, con una constelación, con un movimiento en el espacio, en el universo. Si te gusta la mitología, ahí están todos los seres mitológicos de la India. Te gusta lo esotérico, lo iniciático, todas las escuelas iniciáticas, todo el proceso iniciático está en este libro. Y también voy a entrar un poco por ahí es donde voy a entrar yo, como libro iniciático, que lo es. Mahabharata, todo él es magnífico, es grandioso, grandilocuente. Para encontrar algo parecido tienes que ir a un Shakespeare te eleva, te trasciende. Tienes que ir a series así, tipo Shakespeare, que te elevan. Entonces, el Bhagavad Gita es para cantarlo. O sea que esa sería la otra clave, es musical, es cantado, es poema, es poético. Lo que sucede es que al traducirlo cambia todo. Ahí es lo que os decía de las traducciones. Hay muchas traducciones, pero traducir un canto a nuestro idioma pierde, es difícil. Además, traducirlo del sánscrito, se pierde mucho. En cambio, pues este libro de Roviralta Morrell conserva muchos términos que son difíciles de traducir. La palabra karma, ¿cómo traduces karma? La palabra manas, que es la mente, ¿cómo traduces manas? Es difícil traducir manas en los distintos conceptos que tiene la palabra. Y buddhi, ¿cómo traduces buddhi? Hay muchos de estos conceptos muy difíciles que al traducirlos pierden y aquí se conservan y se comentan.
Este libro es también el que Shankaracharya lo traduce y lo comenta. Shankaracharya fue un rishi, es uno de los, dicen que es el último gran rishi que ha existido en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y Shankaracharya lo estudió, lo comentó y lo dio a conocer también el Bhagavad Gita. Entonces, si todos los grandes sabios y los grandes iniciados lo han estudiado y les ha sido útil, ¿por qué no ha de ser útil a ti? Entonces, el Mahabharata, actualmente hay una versión muy buena, pero no te lo recomiendo. Yo te recomendaría empezar por el Bhagavad Gita, es un simple capítulo. Si te interesa, luego puedes introducirte en el Mahabharata, pero eso te puede llevar toda una vida. Es que el Mahabharata te puede llevar toda una vida, no una vida, más vidas. En una vida no te lo haces. Porque para que te hagas la idea de lo que hizo Vyasa, de lo que construyó Vyasa, el Mahabharata es para muchas vidas. El Bhagavad Gita es para el tiempo limitado que tenemos nosotros, que vivimos en esta sociedad con prisas y con obligaciones y con, en fin, y crisis. Concéntrate en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es ese capítulo que te ha llevado primero todo un proceso de cómo se va llevando una familia de la India a dividirse en dos grupos y entrar en una batalla épica, una batalla como no se había visto nunca en nuestro planeta, por lo menos en Occidente, en la India. No se había visto nunca una batalla tan grande, tan inmensa, tan incalculable como es la batalla que se describe en el Bhagavad Gita. Entonces, en el Mahabharata te explica cómo pues, se va sucediendo esa regañina, esa enemistad familiar. Porque, por un lado, tenemos pues, el rey Bharata, noble, que es capaz de unir todos los países de la India. Piensa que la India, en la época del Bhagavad Gita, era Tailandia, era Bangladesh, era el Nepal, Afganistán, Pakistán, todo eso, un imperio inmenso, y el rey era Bharata. Pero este rey Bharata, en un momento, pues tiene que dejar el reino, lo deja a su hermano, Duryodhana. Duryodhana es ciego, es un rey invidente, que no ve, que la representación es el cuerpo físico, es la personalidad material, física, de Duryodhana. Y este rey invidente está provisionalmente ocupando el trono para dejarlo al primogénito, que es Arjuna. No, perdón, es uno de los 5 Pandavas, no recuerdo ahora el nombre. O sea, el primogénito es menor y, bueno, pues no puede todavía ocupar el reino y lo ocupa este rey, pero el rey ciego, claro, lo que pretende es que sea su hijo, el rey de la India. Y ahí todos son familiares, son tíos, primos, entre ellos hermanos, pero hay esa división. El rey ciego usurpa el trono, lo ocupa, y cuando el primogénito, el verdadero heredero al trono, le pide el trono, él dice que nada, ni pensarlo, que será para su hijo. Y bueno, hasta ahí pues podría parecer, bueno, pues no pasa nada, pues que no sea él, pero no es así, porque este rey ciego quiere decir que no ve lo espiritual, no es capaz de conducir a nadie hacia lo espiritual. Y el hijo de este rey ciego, Duryodhana, es un ser maléfico, es un dictador, es un ser que va a llevar a regresar a lo salvaje, es un rey que va a dominar por su dictadura, por su materialismo, por su ambición. Y entonces ahí es donde no se puede permitir que usurpe el reino de la India alguien que es materialista. Y ahí está el conflicto entre el hijo del rey ciego y los 5 hermanos Pandavas. Estos 5 hermanos Pandavas, los verdaderos herederos, bueno, hay una épica, porque, por ejemplo, les ponen una prueba
y les dice, bueno, cuando seáis verdaderamente iniciados, pues podréis reclamar el trono, pero para ello tenéis que estar 7 años en la jungla, meditando, practicando yoga y retirados del mundo en la selva. Todo esto tiene que ver con el proceso iniciático, con las pruebas, con el sendero probatorio. Este es el sendero probatorio de los 5 Pandavas en la selva. Y pasan el sendero probatorio, alcanzan la iniciación y vuelven a reclamar el trono. Ah, sí, muy bien, pero no hay prisa, no hay prisa. Y en esa prisa le hacen una treta y a los dados, jugando a los dados, el primogénito de los Pandavas pierde el derecho al trono. Todo esto tiene que ver también con las pruebas, el sendero probatorio. Y no solamente pierde el reino, sino que también pierde a la mujer, y se la juega, hasta la mujer se juega, hasta la mujer se juega, lo pierde todo, hasta la mujer. O sea que esto es el karma, es el que pierde la iniciación, y entonces, bueno, ahí pues empieza el conflicto, porque han perdido por el juego, pero lo reclaman por el derecho. Bien, entonces es cuando se divide pues, la India en 2 bandos rivales, y bueno, empieza el conflicto. Uno de los reyes de la India, que bueno, es una parte, una región de la India, era Krishna. Sri Krishna es uno de los reyes, está casado, tiene hijos y es rey de una parte de la India. Y entonces pues van Duryodhana y Arjuna al mismo tiempo a pedirle su ayuda en el conflicto, en la guerra. Cada uno pedir para él, claro, en el conflicto. Todos son familiares, todos son hermanos. Y llega Arjuna y le dice, no, es que Krishna está meditando y no se le puede molestar. Y entonces llega el otro, Duryodhana, y pide también ver a Krishna. Y bueno, sin espera ni nada, ya se cuela el primero, y como entra el primero, pues le pide a Krishna que se ponga de su lado en la batalla que se aproxima. Y Krishna dice, bueno, ¿y tú qué? Pero realmente, ¿qué es lo que quieres de mí? Y Duryodhana dice, pues tu ejército, tus armas, tus carros de combate, yo quiero todo. Y Krishna dice, pues bueno, pues para ti. Y luego Arjuna le dice, ¿y tú qué quieres en esta guerra, en este conflicto? Y Arjuna le responde, te quiero a ti. Te quiero a ti a mi lado. Te quiero a ti a mi lado. Esa es la elección. Uno quiere todo lo mundanal, todo el poder mundanal. Y el otro quiere lo espiritual, quiere al maestro espiritual. Si el maestro espiritual está conmigo, venceré, saldré adelante con todo. Y Krishna dice, pues bueno, yo estaré contigo. Fijaros, en el conflicto, en la guerra del Bhagavad Gita, Sri Krishna está como rey en el bando contrario y el ejército de él, sus soldados y sus armas están en el otro lado. Puedes pensar algo tan raro, tan difícil. Los 5 Pandavas, los 5 hermanos Pandavas son soldados, ¿cómo les llaman? De la casta guerrera. Kshatriyas, no me salía el nombre. Son kshatriyas. Quiero decir que han sido educados, han sido enseñados toda su vida para ser caballeros, para ser guerreros, para ser kshatriyas. Y su deber, su casta es ser guerreros, es luchar. Para eso han sido enseñados. Y los maestros que les han enseñado toda su vida están en el bando contrario. O sea, están en el campo contrario. O sea que es un conflicto entre maestros, discípulos, hermanos, tíos y primos. En los 2 lados. Un conflicto enorme. Y iniciados también, grandes iniciados en los 2 bandos. Y esa división también tiene mucha relación con el karma. Porque los maestros y grandes iniciados que están en el bando contrario saben que van a morir, saben que van a ser derrotados, saben que luchan por nada,
pero conocen las leyes del karma y las aceptan. Sé que ahí voy a perder, voy a morir, pero voy a cumplir con mi deber lo mejor posible. Y están ahí luchando, sabiendo que tienen que perder, y van a luchar lo mejor posible. Porque la India era tierra de Dharma. El Dharma es la religión de la India. El Dharma. Algo para nosotros inconcebible y desconocido para nosotros, pero saberlo y entenderlo bien. La verdadera religión de la India es el Dharma. Y el Dharma es la obligación, es el deber. Que tú has nacido guerrero, pues a luchar. Que tú has nacido comerciante, a negociar. Y cada uno a lo suyo y a cumplir. Que tú eres padre de familia, pues cumple. Que tú eres el hijo de la familia, pues cumple tu obligación. Y cada uno en su obligación. La madre a cumplir sus obligaciones de madre. Y yo creo que si toda la humanidad y cada uno cumpliera con su Dharma, este mundo sería un paraíso. ¿O no es así? El mundo sería un paraíso si cada uno cumpliera con su Dharma. Es tan simple como eso, lo que te ha tocado en esta vida. Si estás en una tienda, pues a trabajar en la tienda, a vender cosas. Si te ha tocado de zapatero, pues a arreglar zapatos. Si te ha tocado todo el día al ordenador, pues lo mejor posible, aunque no te guste. Ese es el Dharma, lo que te ha tocado. Y a los 5 Pandavas les tocó ser soldados, kshatriyas. Y entonces ya han sido entrenados para eso. Entonces llega el momento del conflicto, los 2 ejércitos más grandes que no se habían visto nunca en Occidente, enfrentados, uno frente al otro. Ahí es donde empieza el Bhagavad Gita. Ahí es donde empieza. Muchos dicen que tiene que ver una guerra con el yoga, que tiene, pues mucho. Porque, a ver, cuando tú te levantas por la mañana, medio dormido, y sabes todo lo que te espera durante el día, no es como entrar en combate, no te sientes un poco soldado, ahí venga a cumplir, a luchar, a la lucha. O no es una lucha, el trabajo, tus obligaciones, la familia, el dinero, la crisis. O no es una lucha todo eso, la salud, la salud. No es una lucha, pues esa es la lucha. El yoga es una lucha. Y eso se explica aquí. El yoga es actividad, es luchar. Muchos se piensan que el yoga es ahí en una cueva y ahí haciendo relax y meditando y... Muchos no piensan ni eso. Sí, que eso, o sea, que es estar inactivo, no hacer nada. Como están muchos yogis en la India, en un portal, ahí medio desnudos o desnudos del todo, en el portal de una casa, ahí mirando el cielo, las mariposas y esperando que alguien les dé un mendrugo. Eso no es yoga. El yoga es luchar para hacer un mundo mejor. Es luchar para un porvenir de mejor bienestar. Es luchar para que haya un despertar espiritual en la humanidad. Es luchar contra la ignorancia. Es luchar contra la ambición. Y es una lucha constante y diaria. Si hay un refrán ahora muy actual que dice, si ahora los sabios del mundo se duermen, el mal gana. El mal gana en nuestro mundo. El mal gana. Si todos los sabios se duermen por un momento. Por eso hay que estar siempre luchando. Y esa es la acción. Es la acción que devuelve en bien el mal que te han hecho. Es la acción que te libra karma. Que pagas karma, que te libras del karma. Eso es lo que se enseña en este libro. Es esta lucha. Entonces, Arjuna está en su carro de combate. La dirección del carro la lleva Krishna. Sobre Krishna las riendas. Y Arjuna, el arco, las flechas, la espada. Y están los ejércitos. Y Arjuna le dice, vamos a situarnos en medio del campo de batalla para que yo pueda ver lo que tenemos que hacer ahora. Porque ha habido un acuerdo mutuo entre los ejércitos de que Arjuna tiene que dar la señal de empezar la batalla. ¿Te puedes imaginar algo así? ¿Puedes imaginar por un momento miles o millones de soldados uno frente al otro y que a ti te digan, tú tienes que dar la señal de empezar la guerra? Muy fuerte, ¿verdad?
Y delante de ti, pues familiares, maestros y amigos, ahí en medio. Y él, pues, con el maestro espiritual a su lado. El carro, los caballos, es el cuerpo físico. Eso es el cuerpo físico, el carro de combate. Es el cuerpo etéreo, el cuerpo físico. Arjuna es la personalidad, es el candidato, es el estudiante de yoga. Y Krishna, en el carro, es el yo superior. Es el yo superior que dirige, que lleva las riendas, porque tú le has pedido, porque tú quieres que lleve tus riendas. Ese es el ejemplo que nos da el Bhagavad Gita. Déjalo todo en manos de él, tu yo superior, que conduzca, que te dirija, déjalo todo en manos de él. Que no sea tu voluntad, sino la tuya, maestro. No tu voluntad, no mi deseo, sino tu voluntad, maestro. Déjalo siempre a él. Y entonces Krishna es el que conduce. Y ahí ves la lucha. ¿Y cuál es el campo de batalla? El campo de batalla es el que te he dicho antes, es la vida que tú llevas, tu trabajo, tu familia, el dinero, la crisis. Ese es el campo de batalla. El Kurukshetra. Eso es. El Kurukshetra es el campo de batalla de cada día. Y luego, pues, la lucha diaria, los enemigos contra los que tienes que luchar, que todos son conocidos tuyos, todos. Claro que son conocidos tuyos. Son todos tu pasado. Es todo tu pasado. Porque uno, cuando pretende entrar en el sendero superior, en el sendero donde se cumplen las leyes de la vida superior, tiene que dejar todo atrás. Incluso no dejar todo atrás, sino luchar y vencer contra lo que tienes detrás de ti. Esa es la lucha del Kurukshetra, esa es la lucha del Bhagavad Gita. De todos los enemigos que tienes delante de ti son vicios que tú has creado, vicios que te han alimentado, deseos que te han llevado a madurar. Los deseos no son malos, te han ayudado a crecer, te han ayudado a educarte, los deseos te han conducido hasta ahora lo que tú eres. Pero a partir de aquí, los deseos ahora van a ser obstáculos para ti, van a ser impedimentos. Los deseos te van a volver atrás otra vez y no los puedes dejar ahí. Tienes que luchar y vencerlos y superarlos. Esa es la lucha del Bhagavad Gita. Es la lucha contra los deseos, los vicios, el pasado, los educadores antiguos que ahora ya no te sirven y que te van a estorbar. Esta es la lucha del Bhagavad Gita. Y aquí veréis que cada soldado, cada general, cada capitán tienen unas armas increíbles, unas armas poderosísimas. Presta atención, estoy hablando de los primeros capítulos. En esos primeros capítulos se describe incluso el nombre del arma que tiene cada general y cada capitán, y los pandavas y los enemigos. Son armas increíbles. Que se dice que pueden un arma, o sea, una trompeta, hacen sonar una trompeta y derriba a centenares de enemigos, una sola trompeta. Hacen sonar las armas, tienen unas espadas que pueden derrotar con un solo movimiento no sé cuántos enemigos, unas armas increíbles. Y rayos, disparan también rayos. En el Mahabharata se describen armas de destrucción masiva y se describen incluso armas voladoras. Es la Atlántida, la guerra. Armas voladoras incluso en el Mahabharata. O sea, hay unas armas que dices, pero ¿cómo puede ser tantos miles y miles de años atrás? Y que nos hablen de armas voladoras, vehículos voladores, armas de destrucción masiva, armas, explosiones que destruían a miles y miles o millones de soldados de una sola vez y que destruían una ciudad en un momento, en un instante. Todo esto se explica en el Mahabharata. O sea que en un remoto pasado, en nuestro mundo, ya existieron armas de destrucción masiva, armas increíbles, y muchas de ellas que no nos han llegado mejor,
no nos han llegado a nuestros días. Armas que funcionaban con el sonido. Pero muchas de esas armas también iban de acuerdo con el desenvolvimiento de facultades espirituales, vamos a llamarlo así, facultades internas que todos tenemos y que ellos habían desarrollado y que nosotros desconocemos. O sea, son facultades, energías ocultas que están dentro de ti, latentes dentro de ti, que ellos desarrollaban y que con una simple caracola podían proyectar una cantidad de energía con sonido que podía derribar a centenares de enemigos. Todo esto es una descripción hermosa, pero todo eso te puede llevar vidas, aprender todas estas cosas. Incluso en el Mahabharata se explica las dinastías, de dónde viene cada uno, cada personaje. Todos los personajes del Bhagavad Gita tienen su origen en dioses mitológicos. Y verás que toda la raza de la India procede de los dioses, que todos son divinos. Y eso es verdad, todos los seres humanos, toda la humanidad, somos hijos de los dioses, del Padre espiritual y de la Madre terrenal. Todos somos hijos de dioses, como se explica en el Bhagavad Gita. Si habéis estado en la India, hay rajas y maharajas en la India que remontan sus dinastías, su árbol genealógico, a la época del Bhagavad Gita. Remontan a esa época sus dinastías. Y aquí tenemos varones, condes y marqueses que presumen de 200, 300 años, y en la India hablan de miles y miles de años atrás. Y eso también es otra fase, otro aspecto del Bhagavad Gita que ahí te puedes perder por ahí. En la lucha, pues, cuando están en medio del campo de batalla y a punto de empezar la guerra, es cuando empieza la lección el maestro, el yo superior. Ahí empieza la lección. Lo que tienes que renunciar es a esperar nada a cambio. Esa es la lección. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿Es que estás esperando algo? ¿Estás esperando la victoria o la derrota? No eres un kshatriya. Un kshatriya, un soldado, no espera ni ganar ni perder. Tienes que luchar, pues luchas. Es tu deber, tu obligación. Pues luchas por aquello que es tu obligación. Y cuando alguien cumple con su obligación, no hay karma. Es tu deber. No haces ni bien, ni karma bueno, ni karma malo. Eso es lo que quiero decir. No generas karma. Porque esa es la magia del yoga. El yoga te enseña a trabajar, a cumplir tus obligaciones y no generar karma. Ni bueno ni malo. Porque tanto el uno como el otro, los dos te van a estorbar. Los que hacen en las ONGs, que es bueno trabajar en los ONGs, pero cuando lo hacen para recoger méritos, y sí, recogerán méritos, harán un karma muy meritorio, pero aún eso les va a estorbar, les va a impedir avanzar en el sendero de la perfección. Porque ni los halagos, ni las condenaciones son buenos, ni los halagos, ni una cosa ni la otra. Entonces, nada de karma. Entonces, eso es lo que todo el Bhagavad Gita va en esa dirección, para que tú aprendas a cumplir tu deber, tu dharma, y no generar karma. Al contrario, librar karma. Librar esa montaña que todos llevamos detrás de karma. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Hay unos minutos más? Sí, es medio más. Gracias. Bien, o sea, es cumplir con tus obligaciones. Y eso es un arte, es un verdadero arte. Cumplir con tu familia y no generar karma. Cumplir con la crisis que tenemos ahora y no generar karma. Ni bueno ni malo. Y luchar contra tus vicios y tus defectos durante todo el día. Vamos a ver, aquí son 18 capítulos. Cada capítulo es un yoga distinto. Con esto te quiero decir que tampoco es una historia que tengas que empezar por el principio y luego al final. Este libro te puede ayudar, tú lo abres donde sea, lees un poco
y aquello te va a llenar de inspiración y puede que te sirva para el momento en que tú vives en ese instante. En ese momento tú necesitas lo que has abierto. Son sutras. Los sutras son los párrafos de cada capítulo. Tiene 700 sutras. Curioso, ¿verdad? Exactamente 700 sutras divididos en 18 capítulos. Y cada capítulo es un yoga distinto. Con esto quiero decirte que este libro nos ha llegado en perfecto estado hasta nuestros días, cosa que no sucede con los otros libros. Incluso la misma Biblia ha pasado por tantas manos y tantas versiones y tantas traducciones que nos viene todo cambiado. En este libro no, se ha respetado. Es un libro muy respetado. Todos los que yo conozco y todo lo que he leído dicen y afirman lo mismo. Este libro es íntegro y la versión que tienes en tus manos es buena, es legal. La traducción es auténtica. Porque con el paso del tiempo pues las traducciones van cambiando las cosas y al final no queda nada de lo que era originalmente. Este no. 700 sutras. Si se hubiera cambiado algo ya no serían los mismos. 18 capítulos, los mismos. Y tenemos los textos en hojas de palmera, que he explicado antes en Chennai, libros antiquísimos, y los puedes comparar y verás que libros antiquísimos, es que los libros en la India no es lo mismo que aquí, no es lo mismo. Están escritos en hoja de palmera y son tablas así, protegidas por luego cubiertas de madera y atado de un extremo. Tienes que ir moviendo así, moviendo así. Esos libros no pone ni la editorial, ni el autor, ni el año, ni el traductor, nada de eso, de manera que es imposible saber la antigüedad de esos libros. De manera que en Chennai tenemos libros que es imposible saber la antigüedad que tienen. Algunos de ellos, y tenemos demostrado que son inflamables, o sea, el fuego no prende, y la humedad no les hace nada tampoco, ni la humedad ni el fuego. Entonces, ¿y esto qué es? O sea, que no son libros como convencionales, como los que tenemos aquí. Quiero decirte, pues, que el Bhagavad Gita se ha respetado, está íntegro, es auténtico y es genial para meditarlo. Cuando tú necesites algún yoga determinado, pues lo encontrarás en el índice, el yoga del discernimiento, el yoga de la justicia, el yoga del desapego, el yoga de la iluminación, del despertar espiritual. Todos estos están aquí. En las primeras partes es como el sendero de la iniciación. Lo primero tiene el sendero probatorio. En el sendero probatorio es cuando Arjuna coge sus armas y las tira al suelo. Dice, yo, ante todo esto, no quiero saber nada, ya se lo harán. Si quieren matarse entre ellos, que se maten. Yo paso. Ese es el sendero probatorio. Y el maestro le dice, que tiras las armas, que abandonas. Te dirán, cobarde, te dirán que no has sido capaz de perfeccionarte, de librarte de tus defectos, de tus vicios, de tu pasado. No vas a avanzar, no vas a progresar, no vas a entrar nunca en el sendero de la perfección. Ya, tira las armas, ese es el sendero probatorio. Y luego poco a poco le va dando a entender que tienes que cumplir tu deber, tus obligaciones, de luchar. Y le enseña el sendero de la renuncia a la acción, renuncia al fruto, renuncia a la recompensa, renuncia al pago por tus servicios. No tienes que esperar nada a cambio. Cumple lo mejor que sepas y la gratificación te vendrá de lo espiritual, del karma. Pero no esperes nada de nadie, no esperes nada de nadie. Esa ya es la entrada en la iniciación, cuando tú ya no esperas nada de nadie. Ni que te digan que eres mucho ni poco, ni que te quiero ni que no te quiero, ni que te voy a dar ni que no te voy a dar nada. Cuando ya no esperas nada, entonces estás en paz, ¿o no es así? Cuando uno no desea nada, no espera nada de nadie y te sientes en paz con todos los seres y además dando de ti lo espiritual que hay dentro de ti, entonces estás en paz. Y en esa paz
es cuando entras ya en el sendero iniciático. Y no hay otra manera, y no puedes entrar de otra manera que esa, con una paz de conciencia completa. El que está en paz con todos los seres y no debe nada a nadie. Con esa paz interior entras en el sendero de iniciación. Y la iniciación se produce en el capítulo donde está la transformación de Krishna. Ya termino con esto, ya termino. Cuando Krishna se transforma, ¿no? Pero eso viene más adelante. Entonces se revela Krishna como la mónada, no como Dios superior, sino como la mónada, como esa chispa divina que está en y por encima de cada uno de nosotros. En esa revelación, en esa iluminación, es cuando se entra en la gran iniciación. O sea que esa es una de las interpretaciones del Bhagavad Gita, la que yo me gustaría, te invitaría a que fueras siguiendo. Para entrar en el sendero iniciático, primero tienes que tener fe en el maestro espiritual. Tienes que creer y tienes que dar toda tu conciencia, todo tu ser tiene que vibrar con tu maestro y entregarte a tu maestro espiritual y darle las riendas a tu maestro espiritual. Este maestro espiritual también tiene dobles sentidos, porque esto tiene muchas interpretaciones. Por un lado, tu verdadero maestro espiritual es tu yo superior, el que conduce las riendas de tu carro, del caballo, del cuerpo físico, tu yo superior. Pero por otro lado está el Mahatma, Krishna. ¿Quién es Krishna? Vamos a hablar un poco también de este personaje, Sri Krishna. Sri Krishna es el Bodhisattva. El Bodhisattva es el orden, es el cargo que le diríamos a Krishna. El Bodhisattva es el responsable del despertar espiritual de toda la humanidad. El Bodhisattva es el responsable de todas las religiones que conducen al sendero espiritual. Es el responsable de todas, sin excepción. El Bodhisattva pues es el que va conduciendo a los que por cualquier camino que sea, por cualquier religión que sea, por cualquier creencia que tengan, él les va conduciendo hacia la luz, hacia el despertar de lo más espiritual que hay en uno mismo. Él es el responsable, el Bodhisattva. Y Sri Krishna es el Bodhisattva, pero de 5.500 años atrás. El Bodhisattva de 5.500 años atrás. Por lo que yo sé y he podido estudiar, esta batalla tuvo lugar en el año 3.500 antes de Jesucristo, o sea que hablamos de 5.500 años atrás. Y en esa época parece ser pues quedaban restos, todavía quedaban restos de lo que había sido la Atlántida, todo el mal, toda la brujería, todo lo que había quedado de la Atlántida, pues tuvo que enfrentarse a ello y destruirlo, eliminarlo. Y esa es 5.500 años atrás. Sri Krishna era un Bodhisattva. Ese Bodhisattva que en el primer capítulo dice, Krishna dice, cada vez que parece que el mal triunfa en el mundo, yo me manifiesto. Cada vez que el mundo me necesita, yo me manifiesto. Y así ha sucedido. Después de Sri Krishna, el Bodhisattva se ha manifestado en otras ocasiones. Para mí, en mi opinión, Sri Krishna, este personaje del Bhagavad Gita, es el mismo que en el año 500 aproximadamente antes de Cristo reencarnó con el nombre de Siddhartha Gautama. Es el mismo, Siddhartha Gautama, es el mismo ser. Pero en esa vida, el Bodhisattva deja de ser Bodhisattva y se convierte en Buda. Y ya no es el Nirvana, sino el Paranirvana. El Buda entra en Paranirvana y se libera. Para mí, en mi opinión, es el mismo.
y en el año 500 antes de Jesucristo, el Bodhisattva entra como Buda, el primer Buda de nuestra humanidad, el primer Buda hermano de nuestra raza, de nuestra humanidad actual, como tú y como yo, un esfuerzo máximo para entrar en ese cargo, que antes que él, los Budas que había no pertenecían a nuestra raza, no eran de nuestra humanidad, sino que eran seres muy evolucionados que por compasión nos venían a ayudar a nosotros. Y en ese año 500 también antes de Jesucristo, pues entró otro en ese cargo de Bodhisattva, que es el señor Maitreya actual. El señor Maitreya, que es el que ocupa actualmente el cargo de Bodhisattva. El señor Maitreya, que como tenéis aquí en la gran invocación, tiene distintos nombres. Al-Mahdi, el Mahdi, como lo conocen en el Islam. El Mesías, Ahura Mazda, Ahura Mazda, entre los persas, iranios, aquel que viene, Cristo, aquel que viene, en fin, tiene diferentes nombres, pero siempre es el mismo responsable de todas las religiones del mundo. El señor Maitreya lo llamamos los estudiantes de yoga, la India. El Bodhisattva es más una palabra del budismo, tiene más relación con el budismo. Es que de hecho el término Maitreya vendrá cuando el actual Buda se libere, Gautama se libere, y el actual Bodhisattva adquiera el cargo de Buda, y el maestro Kutumi coja el cargo de Bodhisattva. Eso se llama el Buda Maitreya, el Buda del futuro. Sí, gracias. Bien, ahora me diréis, bueno, siendo un libro tan antiguo y puede ser útil hoy, pero estamos hablando de 5.500 o más años atrás. Pues sí, está reconocido, es actual y está mejor que nunca. Y es un libro que practicado plenamente y dedicándote a él y toda su enseñanza te va a conducir hacia las más altas iniciaciones, sin ninguna duda. Te va a conducir lo mejor posible. Yo creo que es lo mejor. Annie Besant, cuando tradujo este libro y lo publicó en la India por primera vez, uno de sus ejemplares llegó a manos de Mahatma Gandhi. Bueno, Mahatma todos lo llaman Mahatma Gandhi. Mahatma quiere decir maestro espiritual. Gandhi no era maestro espiritual, pero así le llamaban. Gandhi. Llegó a manos de Gandhi y, bueno, lo que cabe decir, ya lo sabréis, fue su libro de cabecera, inseparable, el libro que le transformó la vida. Gandhi llegó a ser lo que fue gracias al Bhagavad Gita. Si queréis lo repito otra vez. Gandhi llegó a ser lo que fue un Mahatma, así le llamaban. Un alma grande. Un alma grande gracias al Bhagavad Gita. Y eso siempre se lo reconoció y le agradeció a Annie Besant, porque Annie Besant daba conferencias. No solo tradujo el libro y lo comentó, sino que daba conferencias o lo difuso, hizo mucha difusión del Bhagavad Gita y Gandhi siempre se lo agradeció. Y tengo que deciros también, Gandhi estaba en el partido conservador, derechas, y Annie Besant estaba en el partido socialista, progresista. O sea, no os confundáis, que Gandhi no era conservador y de derechas. Sí, o sea que, y eso se ve un poco, se ve, no quería ni máquinas, ni aparatos, ni cosas modernas. No, y a la mujer en casa con la ropa. La mujer en casa haciendo la ropa. Sí. En cambio, Annie Besant era progresista, socialista, de izquierda, pero se avenían muy bien, eran muy buenos avenidos. Yo diría que uno era discípulo del otro. Annie Besant como maestra de Gandhi. Y como a Gandhi le transformó la vida, te lo recomiendo a ti. Coge este libro, llévalo a todas partes, duerme con él, vívelo. Pero no es de lecturas, no es de leer, te ayudará, cógelo donde quieras. Y te inspirará, te llenará de valor cuando el momento en que lo necesites. Vas a superar depresiones, crisis y tendrás fe en ti misma y en todos los seres. Este libro te hará grande este libro. Se vende bien, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí.
Bueno, yo tengo que decir que antes de llegar a la escuela arcana, estuve durante muchos años como libro de cabecera el Bhagavad Gita. Me iba a dormir una edición de Dicomunicación, una editorial de Barcelona, y la traducción era de un señor llamado Julio Pardilla, una edición muy pequeña, no como esta, que es más gruesa, y la verdad a mí me fue muy bien ese libro. Mucho mejor el lenguaje que el Antiguo Testamento o concretamente las cartas de Pablo, que están bien, que son la base del cristianismo, de la Iglesia Católica, son la base del cristianismo en realidad, pero no me transmitieron el mensaje que el Bhagavad Gita me transmitió. Claro, con 14 años, 15, la vida es una cosa muy diferente, España era otra y claro, uno tiene unas ilusiones muy grandes, pero ese libro la verdad es que me fue muy bien. Una anécdota, mi maestro, nuestro maestro, fue Sadhguru Torra. Sadhguru Torra, uno de los grupos... uno de los fundadores de Amigos de la India y el socio número 4, según los tenemos aquí en los archivos. Pues bien, Sadhguru Torra, los fundadores de Amigos de la India, y un gran filósofo, un maestro espiritual para nosotros, para muchos de nosotros, nos explicaba que ellos ya estudiaban el Bhagavad Gita de aniversario cuando la República, y que cuando la guerra civil y estaban bombardeando Barcelona, caían bombas alrededor, los aviones italianos, y ellos se reunían, Sadhguru Torra y su grupo, entre ellos Rosa Menasan, que también es fundadora, Rosa Menasan, Sadhguru Torra y otros que también participaron en Amigos de la India, se reunían en pisos y leían y estudiaban el Bhagavad Gita mientras sentían caer bombas, oían los bomberos, estallaban, se quemaban incendios, y ellos... me gustaría que intentarais imaginar esto, porque ahora venimos aquí porque hay paz, hay tranquilidad, y mira, te va bien, pero imaginaros tener que venir aquí bombardeando, cayendo bombas, incendios y desastres por todas partes, porque ellos sabían que cuando se reunían a estudiar el Bhagavad Gita, proyectaban vibraciones a su alrededor, proyectaban paz, esperanza, sobre todo esperanza, que es lo que más faltaba en esa época. En las épocas de la guerra civil, lo que más falló fue la esperanza. Muchos se suicidaron, se entregaron a la muerte porque se pensaban que era el fin del mundo, que ganaban los alemanes, los nazis y El mito de la caja de Pandora. Se abrió la caja, salió de todo, el hombre echó a correr. Y en el fondo estaba la esperanza. La esperanza. La esperanza. Pues ellos, leyendo el Bhagavad Gita, nunca perdieron la esperanza de que finalmente ganarían lo bueno, lo espiritual ganaría. Y hoy también os digo lo mismo. Ante esta crisis, la que nos viene, porque dice que viene una tercera regresión económica mundial, pues tú Bhagavad Gita cada día y por muchas bombas que caigan, vas a tener un ánimo, una fuerza de pensar, esto tarde o temprano acabará y volverá otra vez el progreso, el bienestar, y volverá otra vez la justicia a reinar en nuestro país. ¿Puede comer? O sea que si funcionó en la guerra civil cayendo bombas, te funcionará en la crisis actual que estamos padeciendo todos. Entonces los 18 capítulos, que curiosamente da 9, ¿sabes? Un número iniciático, ¿qué los piensas dividir en secciones o para hacerlo la exposición luego pormenorizada? Hoy es la introducción. Sí, introducción. Déjame ver un poco. No, te estaba haciendo una pregunta. Te estoy haciendo la pregunta de que si la metodología a partir de esta primera introducción... metodología voy haciendo poco. ¿Pero vas a ir cogiendo capítulo por capítulo, seccionándolo en 2 partes, 3, o vas a ir mezclando? Leyendo un poco, eso es bueno leer un poco. Leyendo un poco y comentando mucho. Vale, pero capítulo a capítulo. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo para todo. No, pero a ver, yo tengo la pregunta. Si la metodología va a ser capítulo por capítulo... Es una buena idea. Te lo digo para que la gente lo sepa desde el principio. Es una buena idea. Mientras venga la gente, no tengas prisa. Sí. Bueno, a ver, mi problema... El día que no venga la gente, pues corre. Es que cojo un sutra
y ahí le saco una cantidad de contenido. Pues ya está, coges un sutra, la metodología que tú Sí, quieras, pero pero sutra. que sea metódico, es decir, lo que Claro. toques hoy no lo vas a tocar dentro de un mes, es decir, que sea otra cosa, ¿me entiendes? Para que la gente le diga, caramba, esto ya lo he Bien, escuchado. pues sí, el próximo día empezamos ya. Vamos a leer, termino ya leyendo unos sutras. Empezamos por el canto 1, Yoga del conflicto y del desaliento de Arjuna. Dhritarashtra, el rey ciego. ¿Qué hicieron Sanjaya? Sanjaya es el papel que luego también tomaron los griegos, que en la escena del teatro ponen a alguien que va comentando, va explicando al público, o sea, hay los actores, la escena, pero este personaje está aparte, entonces, mira, ahora entra el rey, ahora entra la reina, ahora se va a producir esto, hoy no existe una cosa parecida a esto. Y Sanjaya, como el rey es ciego, pues le va explicando lo que sucede. ¿Qué hicieron Sanjaya, mis fuerzas y las de los Pandavas? Ansiosas de combatir al encontrarse en la sagrada llanura, la llanura de Kuru. Kuru es un rey, Kurukshetra, es el propietario de este campo de batalla. Entonces explícame, ¿qué ocurrió en el campo de batalla? ¿Qué pasó allí? Esto es el cuerpo físico que no se entera de nada. El cuerpo físico no se entera. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Es la personalidad. Eso es lo que te sucede. Ahora se ha muerto mi familiar. ¿Y por qué se ha muerto? ¿Qué le pasó? Y ahora se han separado mis hijos. ¿Y por qué? Esto es el campo de batalla. Explícame, que alguien me explique por qué se separan, por qué se ha muerto, por qué se ha enfermado, por qué tiene cáncer el otro. Que alguien me lo explique. Esto es lo que dice el rey ciego. El cuerpo físico, la personalidad pobrecita, no se entera de nada. Y Sanjaya, el comentador, explica, en cuanto vio el ejército de los Pandavas dispuestos en orden de batalla, el príncipe Duryodhana se acercó a su preceptor y le habló así. Duryodhana representa el pasado, el mal, el egoísmo, la ambición, la codicia, y tiene su maestro de armas. Mira, maestro, la poderosa hueste de los hijos de Pandu forman en orden de batalla por tu experto discípulo, el hijo de Drupada. Drupada es el verdadero rey de la India. Y le dice, pues mira, ahí están, al otro lado, los enemigos son los Pandavas, los hijos del rey Drupada, los verdaderos herederos. En ella militan armados con sus arcos potentes numerosos héroes que pueden competir con Bhima y Arjuna en la pelea. Bhima es el maestro de armas. Bhima no, es el hermano de Arjuna. Hay Bhisma, es que me confundo con Bhisma. Bhima es el hermano de Arjuna. Bhima y Arjuna en la pelea. Duryodhana, Virata y Draupada, jefe de gran carro de guerra. Estos son los 5 hermanos Pandavas. El mayor de ellos, Duryodhana, es el heredero al rey. Aquí vienen los nombres difíciles, no los voy a saltar. Nombres de generales, de príncipes y reyes que están en el lado contrario del rey ciego. El bizarro Yudama, hijos, nombres raros, no los salto. Pero sabe también, oh príncipe, de los 2 veces nacidos, quienes son nuestros jefes más ilustrados, los caudillos de mi ejército. Voy a enumerártelos para que también tengas conocimiento de ellos. Aquí le llama príncipe de los 2 veces nacidos. Los 2 veces nacidos son los iniciados, los que han nacido espiritualmente. Porque hay 2 nacimientos, uno físico y el otro el espiritual. Y entonces, pues, en los 2 bandos hay iniciados. Y el rey ciego es el príncipe, es el rey de todos. Bueno, aquí ponen los nombres de generales que hay en el otro lado y otros muchos heroicos campeones que por mí desprecian la vida, pertrechados con diferentes armas y todos ellos muy diestros en el arte de la guerra. Nuestras fuerzas, acaudilladas por Bhisma
es el maestro de armas de todos, los de un lado y del otro. Es un ser, es como Aquiles. Bhisma es el equivalente a Aquiles, invencible, inmortal, indestructible, maestro de armas de todos, de ambos lados, el héroe de todos. Y está en el lado contrario, está en el lado de los enemigos. Es un rishi, Bhisma es un rishi, y sabe que tiene que morir en la guerra, pero es un karma que ya lo tiene aceptado. Nuestras fuerzas acaudinadas por Bhisma son insuficientes, mientras que las fuerzas contrarias bajo el mando de Bhima son suficientes para la pelea. O sea, en el lado de los Pandavas, de Krishna, pues parece ser que las fuerzas son más poderosas, más grandes. Eso es lo que le comenta. Le está diciendo, le vamos a de perder. Ese es el comentario que le hace. Porque ante una persona espiritual y con determinación, todo el pasado va a superarse. Solamente explicaros una cosa. Detrás de ti, tu pasado te sigue. Y en ese pasado que te sigue está todo lo que tú has deseado, todo lo que tú has alimentado de deseos, vicios, defectos, imperfecciones. Te sigue a todas partes. Tu sombra. Esa es la sombra que te sigue. Pero cuando tú entras en el sendero superior, en el sendero espiritual, y llamas a la puerta de la iniciación, del sendero iniciático, y entonces tu sombra dice, ese va a entrar ahí, ¿y yo qué va a pasar conmigo? ¿Te das cuenta? ¿Qué va a pasar conmigo cuando ese entre en la luz? ¿Y yo qué? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a llenar de deseos, mis satisfacciones, mis gustos? ¿Quién los va a llenar? Claro, ese va a entrar en la luz. ¿Y yo qué? Voy a tener que extinguirme. Ahí es donde entra la lucha. ¿Ves? Ahí es donde Bhisma, donde Duryodhana, el enemigo, pues hay que luchar. Yo no quiero que entre en la luz. Eso es lo que te vas a encontrar tú y cada uno de nosotros. Esa es la lucha. Porque la suma, la integración, la síntesis de todos tus deseos, vicios y pasiones y de todas tus vidas pasadas se va a poner delante de ti y te va a decir, tú no pasas. Estamos en Escorpio, que son las pruebas de Escorpio. Tú no entras en la luz y me dejas ahí tirado en la cuneta. Tú no me dejes. Se pondrá delante de ti con todas sus armas y no te dejará pasar. Ahí es donde tendrás que luchar y enfrentarte con todo tu pasado. Y con eso ya termino. Vale, pues muy bien. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Oh